Hola, soy Juani Sobrino, trabajo en el departamento de industrialización y mi función principal es el rutado de placas, diseño de placas electrónicas. Aparte hacemos acopio de materiales, mandamos placas a montar y la documentación necesaria para la industrialización de nuestros productos. Lo que tenía claro es que no quería estudiar ni una carrera que no fuese algo tecnológico y de ciencia. Mi padre no me dejó estudiar automoción, entonces dije electrónica. Fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Estudiar con compañeros y eso, me sentí una más. Y la verdad que fue también bastante satisfactorio. Plan B no tenía. Yo sabía que eso era lo que me iba a dar el futuro. Una vez que ya empiezo a trabajar en electrónica, pues me he encontrado que la gente no se piensa que tú eres una mujer. Entonces, desde llamarme señor en muchos correos, señor Sobrino, hasta lo más gracioso fue que estando embarazada de 5 meses, yo me fui con mi casco a una instalación y con mi barriguita. Los trabajadores de allí se quedaron como diciendo, ¿esta mujer dónde va? Entonces fui a hacer unos cambios en unas placas. Fue gracioso porque no se esperan ver una mujer con un casco, un maletín de soldadura, pero fue curioso. Que cada día hay más mujeres en este trabajo, pero no las suficientes. Para incentivarlo yo creo que debe de venir desde los colegios y vean la ciencia como algo divertido. Mi carrera en MP llevo 28 años trabajando, en noviembre hace 28 años. Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta empresa y a I+D. Con los compañeros me llevo genial, colaboramos muy bien. Proyectos de los que me siento importante, pues son los variadores de frecuencia, que he hablado antes de ellos. Claro, maniobras, es que yo ya he trabajado en varias maniobras, he trabajado en vía serie, he trabajado en base, he trabajado con Go, he trabajado en una que no salió, que se llama AZIN, el proyecto AZIN. Pero de lo que más orgullosa me siento son de los variadores de frecuencia, porque son muy difíciles, donde tienes que tener en cuenta muchas variables y que pase unos ensayos muy rigurosos, porque al final son personas las que se montan en los ascensores. Entonces se le pone mucho cariño y mucho cuidado. Pues el consejo que daría a una chica que estuviese estudiando o tuviese interés por estudiar algo de ciencia, las mujeres tenemos unas necesidades y quién mejor que otra mujer para estudiar algo y buscar la solución a las necesidades que nosotras mismas tenemos. Entonces yo creo que es muy importante que las mujeres estudiemos ciencia, a nivel de medicina, a nivel, yo qué sé, de tecnología, todo. Entonces yo creo que es muy importante que estudien, que se animen a estudiar. Y además que es muy bonito y que da muchos frutos.